Muy buenas noches, ¿cómo están mis amigos? Una feliz y bendecida noche. Hoy estamos a jueves 5 de mayo, 5:05. Hoy es una hermosa noche. Vamos a ver cuántos somos. Estamos 18 en sala, amigos. Vamos, escribamos por favor en los grupos para invitarles para que se conecten porque esta capacitación de hoy es imperdible. Tenemos un tema que tiene muchísimo para abarcar. Ustedes vieron el título en el flyer y es inteligencia. ¿Y qué se puede hablar de inteligencia? Es muchísimo. Por eso tenemos esta capacitación, está es en manos de Vanessa Lemke, que sabemos perfectamente que ella es coach, ella es conductora de televisión, de finanzas, y tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con liderazgo y desarrollo personal. Así que mis amigos, vamos, invitemos, ya vamos en aumento, aprovechemos este ratico, vamos escribiéndole a nuestros amigos, porque como les digo, esta capacitación es imperdible. Bueno, entonces vamos a, de una vez, Vanessa, ¿estás presente? Vamos Sí, a darle acá paso a estoy. Vanessa. Muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Acá en Argentina es bastante tarde, día de semana. Bueno, y felicitaciones a todos los que están acá para aprender, para seguir creciendo, para seguir construyendo esa inteligencia que es tan importante en nuestra vida y en todo lo que hacemos y por supuesto también en nuestro negocio. Así que les voy a compartir una pantalla y vamos a empezar para que no se nos haga tan tarde. A ver, está tardando un poquito internet. A ver si me permite y ya comenzamos. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a pensar de qué se trata todo esto. Hoy vamos a hablar de la inteligencia y la inteligencia, como vos decías, no abarca todo. Realmente tiene que ver con todo nuestro ser. Vamos a hablar de la inteligencia, de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional y de la inteligencia financiera que por supuesto necesitamos también para nuestro negocio. Vamos a empezar a sondear un poco de qué se trata todo esto. Esta palabra viene del latín, de una mezcla de partecitas que cada una tiene su significado y se conjuga todo junto en esto de ser inteligente, conectando esta posibilidad de elegir entre distintas opciones, ¿sí? Como esta cualidad que vamos teniendo. Entonces, un ser inteligente va a poder saber qué opción le conviene más. Y esto es muy importante, por ejemplo, también en nuestro negocio, muchas cosas que tenemos que enfrentar a diario, en situaciones con nuestros clientes. Entonces es muy importante desarrollar esta inteligencia. Implica discutir, analizar, poder deliberar sobre algo, no tener una mente cerrada, sino una mente abierta que nos permita interactuar, ver distintas posibilidades y en un momento dar un veredicto, dar una conclusión acerca de todo esto. Hay otra interpretación que viene a decir que viene de la raíz de la palabra intus, que tiene que ver con una lectura hacia adentro, entonces no sería tan solo estos conocimientos de cómo decidir, sino también un conocimiento sobre uno mismo. Todo esto como que se va complementando. Y entonces empezamos a distinguir que no es lo mismo ser un intelectual que ser una persona inteligente. Acumular datos, información en nuestro cerebro nos vuelve personas intelectuales. Y eso está bueno en una parte, pero para ser inteligente necesitamos algo más, que es poner en práctica y vivir todo eso que sabemos. Entonces, esa vivencia también te va haciendo cada vez una mejor persona. Realmente hay personas que son intelectuales, pero por ahí no son inteligentes, que desde los conocimientos saben muchas cosas, pero en su vida como que no lo llevan a la práctica. Entonces, ¿qué cualidades tiene un ser inteligente? Y si todos queremos serlo, necesitamos ir cultivando algunas cosas. Si hoy no están del todo al 100% en tu vida, las podés entrenar y las podés mejorar. Una de las cualidades es esto de poder discernir, de poder pensar antes de actuar, de poder tener esta concentración en algo. Si uno se dispersa, si no logra tener atención, no construye, no cultiva esa inteligencia. La inteligencia requiere de nosotros que seamos personas que revisamos, que reflexionamos, que analizamos las cosas.
para elegir no lo obvio que elegiría cualquiera, porque entre algo que es bueno y algo que es malo elegimos todo fácilmente, sino elegir entre dos opciones buenas, poder elegir la mejor. Un poco por ahí va pasando lo que es la inteligencia. Y por la experiencia de llevar a la vida todo esto que vamos aprendiendo. Y ante los obstáculos, poder continuar. Eso es fruto también de la inteligencia. Cuanto más se desarrolla esa inteligencia, más fuerte, más resiliente se vuelve la persona y más posibilidad de ir saltando obstáculos tiene y lograr sus metas. Así que tiene también como virtud desarrollar una buena memoria. A veces yo escucho personas que dicen, no, yo no tengo buena memoria. La verdad que eso un poco se nace, pero también se puede desarrollar practicando, ejercitando y haciendo foco en la atención y en los detalles. Vamos a ir sondeando que existen distintos tipos de inteligencia. Está la inteligencia esta que es abstracta, que tiene que ver mucho con la parte del hemisferio izquierdo, con la lógica, la matemática, todo lo lingüístico verbal. La música también tiene gran parte de esto. Hay una inteligencia que es más concreta y tiene que ver con todas las habilidades de nuestro cuerpo, con lo mecánico, lo manual, lo corporal. Y hay una inteligencia súper importante y vital para nuestro negocio, que es la inteligencia social, que es en dos vías, tiene que ver con lo que ocurre con vos mismo hacia adentro, lo intrapersonal, y tu relación con los demás también requiere una inteligencia que se llama interpersonal. Vamos viendo entonces que esta inteligencia la podemos comparar con un diamante en bruto, que la tenemos que ir puliendo, tallando y darle también una dedicación para cultivarla, porque de eso va a depender mucho también el éxito de nuestro negocio y de nuestra calidad de vida. Un poco se dice que se nace con la inteligencia porque obviamente ya traemos algunas cuestiones genéticas, algunos dicen que puede llegar a ser hasta un 50% y que el resto se desarrolla. Por eso algunos filósofos han dicho que erudito sí se hace, porque para ser una persona ya muy experta en temas necesitamos nuestro trabajo, nuestra dedicación. Pero hay que empezar a entender también que en esto de la inteligencia tenemos que tener algunos cuidados de no sobrepasarnos, porque ya sea que si actuamos mucho por instinto y no vamos aplicando todo lo que vamos aprendiendo en la vida, vamos a cometer demasiados errores, entonces eso no tendría sentido. Pero también las personas que se concentran demasiado en una sola cosa dejan de tener esa visión de otras oportunidades, capaz que queda con cierta ceguera esa inteligencia. Si sos una persona que dice yo persevero, yo le doy para adelante, está muy bien, pero también entender que a veces puedes perder una vida entera inútilmente en causas que no lo ameritan. Entonces la inteligencia nos va dando esa percepción de en qué momento llegar hasta un lugar o cuándo a veces salir o detenerse o hacer un cambio. Entonces acá les dejo una comparación, porque muchas veces se dice que el árbol no nos impida ver el bosque, pero también que el bosque no nos impida ver el árbol. Entonces, tener ese equilibrio entre el detalle y lo general. Y esto lo podemos aplicar mucho al negocio, cuando vemos por ahí en lo general y no estamos viendo en los detalles, no estamos actuando inteligentemente. Y si estamos solo en una de las cosas, viendo un solo árbol, como por ejemplo un resultado determinado, no estamos viendo todo el bosque. Bueno, la inteligencia se trata de ir teniendo este arte, ¿sí? De lo general, de lo particular. Y la inteligencia nos va permitiendo un paso más, que es leer entre líneas las cosas, porque lo obvio lo ve cualquiera. Pero para poder ser cada vez más inteligente, tenemos que aprender a ver como lo que subyace y hacer como una conjunción entre todo lo que viene como bagaje histórico de nuestra vida y nuestro presente para poder nosotros crear nuestro futuro, y cuanto mayor sea nuestra inteligencia, mayor la habilidad de crearlo. Así que implica una habilidad también de anticiparse, de predecir y de reconocer, tal como lo haría un jugador de ajedrez, todas esas opciones posibles, y saber en qué momento hacer una jugada, incluso a veces cómo retirarse. Bueno, hay algunas otras definiciones, todas tienen en común esto de unir esta cuestión de la cualidad que tenemos, de aprender a través de la experiencia, de la resolución de problemas, de adaptarse a las situaciones nuevas. Y es muy nuevo, por ejemplo, hoy día todo lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para desarrollar nuestro negocio también, que está en permanente cambio, necesitamos aprender nuevas cosas.
Y esto lo vamos a desarrollar a través de nuestra inteligencia, por eso es algo que hay que ir cultivándolo. Y también hay distintas formas de enfrentar las situaciones, por eso también las inteligencias de las personas logran que algunos resuelvan situaciones y otros no. Esta cualidad mental tiene unas habilidades que tienen que ver con esto del aprendizaje de la experiencia, de la adaptación, de esta resiliencia que va permitiendo incluso ante la adversidad poder encontrar el aprendizaje, lo positivo. Pero no solo para quedarnos con la idea, porque hoy ya estamos aprendiendo que en ese caso seríamos solo unos intelectuales, sino aprender para aplicar esto que sabemos y volvernos cada día más inteligentes. Entonces, este conocimiento nos va a permitir también interactuar con nosotros mismos y también con el entorno. Así que esto nos lleva a dos distinciones que hay que conquistar, que una es el entendimiento, que es todo esto que pasa por la razón, pero también la comprensión. Ya la comprensión abarca también todos los sentidos y ahí se planifica esa inteligencia. Bueno, hay algunos que dicen que la inteligencia se combina entre esto de la memoria, la imaginación y esos juicios que vamos emitiendo sobre la realidad. Hay algunos que tienen que ver, lo miran desde el lado de la posibilidad de retener como una especie de archivo que nos permita después aplicar a una circunstancia nueva, adaptándolas. Todas son complementarias, una no es excluyente de la otra. Lo que sí podemos concluir es que es una función cerebral extraordinariamente compleja y que lamentablemente a veces no se entiende muy bien. A veces se dice de algunas personas que son inteligentes porque sacan buenas calificaciones, porque saben recitar muchas cosas, pero la verdadera inteligencia es llevar a la práctica todos esos conocimientos y experiencias. Las neurociencias, que agrupan varias disciplinas, no es una única disciplina, sino que es un conjunto que realmente vino como a darnos mucha información y que hoy día la podemos aplicar incluso mucho a las empresas, a nuestros negocios, al aprendizaje en general, a todo lo que hacemos, porque todo pasa mucho por nuestro cerebro y esta inteligencia de la que hablábamos, y nos va mostrando cómo funciona este cerebro. Investigan como exhaustivamente ese sistema nervioso y cómo esto se va a ir relacionando con nuestro comportamiento, con nuestro aprendizaje. Y desde ahí empezar a entender, incluso con la ayuda de la biología molecular, todas las ciencias sociales, porque esto se relaciona mucho con lo interpersonal también, ir comprendiendo y también ir adquiriendo nuevos comportamientos mucho más inteligentes en la comprensión de cómo funciona también nuestro cerebro. Este cerebro que es realmente el que comanda muchas cosas de nuestra vida y que hoy también puede ser la causa del éxito o todavía no del éxito de tu negocio, tiene muchas capacidades y una de ellas fundamental es esta plasticidad. Y realmente todo lo que va sucediendo en nuestro entorno va a influir siempre en el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia. Y que nos vayamos educando es un factor clave, lo dijo Piaget, que un sujeto que aprende es un sujeto que tiene sanidad. Entonces, en tanto vos te mantengas en aprendizaje, vas a generar salud para tu cerebro y también vas a ir haciendo crecer esa inteligencia. Y esta gran plasticidad permite también que nosotros podamos cambiar en nuestro ambiente, como interactuar, tanto como el ambiente influye en nosotros, nosotros también en ese ambiente del que participamos. Y acá se ponen en juego nuestros equipos de trabajo, nuestras personas más cercanas, y usamos toda nuestra inteligencia en cada cosa que hacemos. Pero obviamente también esa plasticidad tiene algunos límites, algunos son fisiológicos y físicos, y estos cambios que en realidad se van produciendo en nuestro cerebro, producto de esta mayor inteligencia, producto del aprendizaje, si nosotros escaneamos ese cerebro, hay cambios en la morfología, o sea, en la forma de lo que vamos a ver, tanto a nivel celular, en la corteza, cerebelo, el hipocampo. Todo esto se va modificando cada vez que aprendemos y llevamos ese aprendizaje a la experiencia. Eso produce cambios físicos en nuestro cerebro.
Así que para aprender un poquito desde la parte técnica, hay un autor que pueden ustedes leer, que es Gardner. Él habla de varias bases biológicas de esto del cerebro, y bueno, nos explica varias cuestiones de cómo esto se va generando, de que no es de manera uniforme, de cómo esa sinapsis que se hace en el cerebro a través de las nuevas conexiones también hace una alteración en lo que ya teníamos grabado, en todo ese archivo que ya traíamos, y realmente puede haber como una magia en nuestra inteligencia y en nuestro cerebro si nosotros entendemos cómo funciona y lo alimentamos correctamente con información adecuada, con experiencias adecuadas. Realmente va a cambiar de forma nuestro cerebro, van a cambiar los cordones neuronales, va a haber mucho más plasticidad y eso nos va a generar también la posibilidad de tomar nuevas decisiones, de comprender mejor las cosas, de ser más efectivos, más asertivos y cada día más inteligentes. Bueno, para los que les interese, después pueden leer un poquito más este autor. Explica mucho de cómo funcionan estos neurotransmisores, porque en estas conexiones neuronales, todos esos neurotransmisores envían información a todo nuestro cuerpo, incluso se ven en el plano físico, sensorial, energético, todas las cosas que nos van pasando a través de esta transmisión de la información que se va produciendo en nuestro cerebro, producto de lo que aprendemos, de lo que pensamos, de lo que experimentamos y de esas emociones que vamos sintiendo también en todo este proceso. Lo bueno es que todo esto lo podemos alterar, entonces si vos hoy hay algunas cosas que vos decís, no, esto no es para mí, yo no tengo la suficiente inteligencia, te cuento que hay muchas personas muy genios de la humanidad que han sido hasta expulsados de colegios diciéndole que tenían un retraso mental a sus padres, porque se medían solo algunas de las inteligencias. Se medía la analítico-lógica, la lingüístico-verbal, que eso mide un coeficiente intelectual, si alguna vez te lo hiciste y por ahí no te dio el número que vos querías tener. La bendición que hoy traen también esto de las neurociencias y el concepto de las inteligencias múltiples es entender que hay muchas inteligencias para medir, que ahora ya vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante es que vos veas que también las podés desarrollar. Este sistema nervioso que conecta a través de nuestros neurotransmisores y nos transmite esa información cada día de nuestra vida y que nos da un montón de sensaciones, que nos da esa energía para hacer las cosas, que muchas veces nos permite tener motivación, nos permite tener enfoque, nos permite poder discernir y tomar decisiones, lo tenemos que cuidar, tenemos que conocerlo y lo tenemos que cuidar. Esto funciona de una forma muy coordinada, entonces cualquier desequilibrio que se produce trae consecuencias en cómo pensamos y después en los resultados que también vamos a tener. Y hay mucha influencia en todo lo que es lo sociocultural, lo ambiental y también la genética que traemos, pero eso no nos condena. Lo bueno es que nosotros podemos realmente trabajar sobre todo esto y crear casi que un nuevo cerebro. Esto es algo maravilloso, la verdad. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos como si fuera un cerebro en tres partes, como si imagináramos que tenemos por encima lo que es el neocórtex, por debajo es el cerebro que es reptiliano, que lo compartimos, es literalmente igual al de los reptiles, y en el medio de toda esta conexión existe un sistema que se llama límbico, que es el que regula todas nuestras emociones. Esas emociones realmente son las que permiten que procesemos la información, es totalmente necesario. Lo que nosotros tenemos que ir adquiriendo son habilidades para gestionarlas adecuadamente. Y muchos procesos y circuitos que se van produciendo en nuestra mente y que después determinan nuestras decisiones y cómo nos sentimos, tienen mucho que ver con ese sistema límbico. Por eso vamos a ir viendo que necesitamos también esa inteligencia emocional. Bueno, entonces el cerebro hace muchas cosas, pero es importante entender que hay algunas cosas que las hace como en piloto automático, como regular algunos procesos que son involuntarios, como nuestro ritmo cardíaco y algunas funciones que las hace en forma automática, nos avisa para respirar, para la deglución, para muchas cosas que nos ayudan en forma automática y no lo tenemos que pensar.
Y también nos influye en cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos es muy importante, y también para nuestro negocio, porque según cómo nos sentimos es como estamos pensando, y como ya aprendimos en alguna capacitación, esos pensamientos van a determinar mucho nuestras decisiones y nuestros resultados. Así que es muy, muy importante cuidar de esta inteligencia, de este cerebro, estar en constante aprendizaje, interactuar con personas que también nos enriquezcan, porque todo esto va a hacer un cerebro más sano, más plástico, con mejor sinapsis, y eso también nos va a dar una mejor calidad de vida. El cerebro es el que hace todo, el que hace que aprendamos, que nos podamos relacionar con los demás, que nos podamos enamorar, tener sentimientos, porque nos va marcando en todo realmente, porque tiene como el control, ese cerebro que tiene incluso algunas partes en el inconsciente, que aunque no nos demos cuenta, tiene un gran poder sobre nuestra vida. Entonces decimos que es el gran conductor de nuestra vida. Y realmente, gracias a las neurociencias, hoy tenemos al acceso de todos. Nosotros hacemos un negocio, su vehículo son las finanzas, y vamos a ver que necesitamos también esa inteligencia, pero hoy no podemos desconocer esto que nos aportan las neurociencias, cómo funciona nuestro cerebro, las cosas que podemos hacer, porque desde ahí podemos mejorar también todos nuestros resultados. Cuanto más conozcamos de esto, más bien nos vamos a sentir, más saludables vamos a estar, y obviamente también nuestro negocio va a estar mucho mejor. Porque además lo fundamental es que esto va a intervenir en nuestra toma de decisiones, cómo memorizamos las cosas, cómo las percibimos, cómo prestamos atención, cómo gestionamos nuestras emociones. Y en muchos casos, a veces vemos en los equipos de trabajo personas que tienen ansiedad, que tienen estrés, que tienen depresión, que tienen inestabilidad. Y así como uno es en la vida, después es en el negocio. Entonces, vamos a empezar por lo importante que es de cuidar este cerebro, esta inteligencia. Y esto es a toda edad. Hay un neurólogo muy conocido, que acá les anoté el nombre, David Perlmutter, que él nos dice también que a través de una alimentación, cuando nosotros hacemos una modificación hacia una alimentación sana, podemos incluso modificar esas neuronas que se van creando y cómo se comportan también en nuestro cerebro, no importa la edad que tengamos, y nos puede dar una vida mucho más larga y más saludable. Así que está muy bueno saber de todo esto. Hay un doctor en biología que también tiene un libro muy lindo que se llama Ágilmente, los que lo quieran leer, es súper interesante, basado en las neurociencias. Él nos dice que la creatividad no es algo de unos pocos, que eso es para todos, y que uno, más allá que diga, yo escucho a veces personas que dicen, bueno, yo no soy tan creativo como tal, es algo que lo podemos expandir y hacer crecer. Entonces es muy importante estimular, en este caso sería la parte del hemisferio derecho. Mucho de eso se estimula a través también de los sentidos, del sentido del olfato, a través de la música. La música barroca tiene unas frecuencias que también, por ejemplo, estimulan la atención si sos una persona que se dispersa, que te cuesta concentrarte. Lo olfativo, los aromas, hacen mucha conexión con ese hemisferio derecho y potencian esa creatividad. Y también que encuentres algunos momentos de ocio, de no hacer nada, como de resetear y apagar un poquito, porque ahí eso despierta y estimula la creatividad. Si te encontrás en este tiempo, en un momento que estás cansado, agobiado, que no se te cae una idea, como decimos en Argentina, es un momento para hacer algo por ese cerebro, porque el cuerpo es muy sabio y nos da también avisos de lo que vamos necesitando. Y nosotros contamos con un cerebro que puede aprender hasta el último día de nuestra vida. Así que revisa hoy cuál es el aprendizaje que estás necesitando y mantenete siempre, como estamos haciendo en este momento, en ese síndrome del aprendiz, en ese aprendiz de por vida, curioso, ávido por saber, por conocer algo nuevo, porque además de que vas a enriquecerte con todos esos conocimientos, también va a ser muy saludable para tu inteligencia y para tu cerebro. Así que bueno, es esto de ir aprendiendo estas técnicas correctas, porque nuestra mente tiene el poder de cambiar hasta físicamente la anatomía y la estructura de ese cerebro.
Bueno, esto de las emociones que hoy hablábamos, está muy demostrado que es lo que hace como un motor en esta conexión, ese cerebro triuno que conecta y que permite a través de esa emoción fijar el aprendizaje. Cuando nosotros recibimos esa información, esta corteza cerebral, que es la parte superior, por eso a veces decimos eleva el pensamiento, literalmente está como en una posición más elevada, por eso el otro cerebro, el de los impulsos que compartimos con los reptiles, está más abajo, y cuando las personas actúan por impulso, que está la teoría de los 6 segundos, que dentro de esos 6 segundos hay personas que pueden llegar a hacer cualquier cosa, porque ese impulso no permite filtrar y razonar desde el neocórtex con toda la inteligencia de la que hoy estamos hablando. Así que está muy bueno que si vos sos una persona impulsiva, que rápidamente una emoción toma el control de tu vida, que vos puedas tener esta información presente y en ese instante llevar ese razonamiento. Ya el hecho de llevar el razonamiento y pasar esos 6 segundos, sí o sí nos lleva al neocórtex y vamos a poder pensar, usar nuestro raciocinio con mayor conciencia, tomar una decisión, y seguramente va a ser mucho más acertada si lo hacemos a través de ese proceso. Así que todas estas conexiones que nuestro cerebro va haciendo cada vez que aprendemos algo nuevo, que se llaman redes, son como si fueran como muchos caminos. ¿Y qué hace nuestro cerebro en ese camino cuando estamos en una situación que nos interpela o que nos pone como nerviosos o con miedo, alguna situación un poco negativa? Trata de ir por el camino que ya conocía. Por eso estuvo un ejercicio al principio de cambiar ese hábito para que estas redes y cordones neuronales nuevos que se van creando, los podamos elegir como deliberadamente, como racionalmente, porque al principio no nos va a salir en automático. Así que no te preocupes si en algún momento como que vos decís, uy, ¿por qué estoy volviendo a hacer lo mismo si ya me había dado cuenta? Porque tenés que reforzar un poquito esta capacidad de hacerlo por razonamiento, ¿sí? Así que hay un autor que se llama Mora, que él dice que todas las cosas que las asociamos a través de esas emociones, las que, si bien las emociones no son buenas ni malas, pero algunas son más lindas que otras, claramente, y cuando las asociamos con momentos de alegría, de amor, de sentimientos lindos, eso nos fija mucho el aprendizaje. Por eso dice que las personas pueden aprender solo aquello que aman, y ahí viene todo esto del apasionamiento que a veces uno siente por aquello que le gusta, que disfruta, y la inteligencia se vale mucho de esta percepción, ¿sí? de aquello que realmente como que lo sentimos con el corazón y nos potencia mucho más ese aprendizaje. Y eso tiene un feedback, porque al aumentar ese aprendizaje y al llevarlo a la experiencia, aumenta también nuestra inteligencia. Y ese debería ser el camino de nuestra vida, de volvernos cada vez más inteligentes, porque desde ahí vamos a poder llevar una vida mucho mejor. Así que se trata ahora de empezar a comprender cómo encauzar aquello que nos conviene, empezar a elegir lo que realmente es más beneficioso para nosotros, qué emociones vamos a elegir habitar. Vieron que hay situaciones que a veces repetimos, hay relaciones, hay personas tóxicas, hay muchas malas costumbres, hábitos que no nos convienen, y que, bueno, a veces por estar en esa zona de confort de la repetición, se siguen haciendo una y otra vez. Y hoy, desde la inteligencia que tenemos, vamos a elevar en ese pensamiento, esta comprensión, y vamos a encauzar hacia lo que nos conviene, y vamos a dirigir ese aprendizaje para que realmente podamos construir la vida que queremos, y no estar como en ese piloto automático que sería en ese cerebro inferior, haciendo siempre más de lo mismo, o viviendo desde el sistema límbico como una reacción emocional a todo lo que pasa, como una defensa. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestro cerebro superior, desde la inteligencia, es dar respuesta, no dar reacción a lo que pasa. Es muy distinto una persona que responde y ahí da su mejor respuesta, como decía Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido, que es un libro hermoso también para leer, y distinto a la persona que vive reaccionando. El que vive reaccionando no está utilizando su inteligencia.
todo lo contrario, están en un nivel muy bajo, en ese sistema autónomo que sirve mucho, porque lo tenemos obviamente por algo, porque por ejemplo no necesitamos pensar cuando nos lavamos los dientes, no necesitamos pensar a veces cuando estamos manejando algunas cosas automáticas, o andar en bicicleta o alguna cuestión que hayamos adquirido, y eso viene a ayudarnos para hacer como más rápido algunas funciones autónomas. Pero no sirve para dar respuesta a una situación y mucho menos para tomar una decisión. Entonces, cuidado con esto, es bueno conocerlo para poderlo gestionar y utilizar a nuestro favor. Bueno, todo lo que vamos pensando, todo lo que vamos haciendo, siempre va a estar matizado por estas emociones. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos conviene? Tener buenos vínculos, lograr una estabilidad emocional, porque por ahí vos tenés unas ideas brillantes, pero estás viviendo en un clima de tensión, en un clima de inestabilidad emocional, en un clima de enojo, en un clima de frustración, y no se condice con aquello que vos pensás. Entonces, ahí estás siendo un intelectual, está muy bien eso que estás pensando, pero no estás siendo inteligente porque no lo estás pudiendo aplicar en tu vida. Entonces, buscar también la contención a aquellas personas, como nosotros trabajamos en equipos, nos ayudamos y tenemos este concepto de compartir todos los saberes, de allanar el camino de los demás con todo lo que uno ya va aprendiendo. Y este respeto, esta aceptación de los demás, vivir con entusiasmo, el tema de la autoestima, la valoración, son cosas que nos van a ayudar a desarrollar la inteligencia y vivir desde la inteligencia, no del intelecto. Porque si no somos personas teóricas y no llevamos a la práctica esto. Bueno, hay un autor también que es Gardner, que define esta inteligencia como esta capacidad mental de resolver problemas. No se refiere solo a los problemas matemáticos, sino los problemas que tiene en la vida. El problema lo que tiene de bueno, que no es lo mismo que el dilema, aunque las personas a veces lo usan con el mismo significado, el problema lo que tiene de bueno es que tiene solución. Solo tenemos que plantearlo correctamente, poner en juego toda nuestra inteligencia y lograr esa solución, para que producto de todo ese proceso salga aquello que necesitamos. Y esto es lo que permite también evolucionar a las culturas. Y en esto lo podemos llevar también a nuestros equipos de trabajo, a nuestro negocio, porque esto es una constante evolución. Si hacemos las cosas con inteligencia, así como está creado nuestro negocio, donde uno, si estudia toda la parte de la inteligencia matemática, de las bases y fundamentos del negocio, puede comprender mucho más. Cuando nosotros podemos comprender las cosas, también las podemos explicar mejor. Y esa claridad también da mucha salud a nuestro negocio y a todo lo que hacemos. Bueno, no existe una única inteligencia, como hoy les decía. Tristemente, antes se catalogaba a las personas solo por 2 de las inteligencias. Hoy sabemos que hay muchísimas. Las más conocidas, que eran las que se manejaban antes, eran la lógica matemática y la lingüístico-verbal. Luego se incorporaron esto que hoy hablábamos, la intrapersonal, toda esa inteligencia de conocimiento con vos mismo, la interpersonal, de tus relaciones con los demás, esa empatía que necesitamos generar. También está la musical, la visual espacial, lo corporal, todo lo que tiene que ver con la cinética, el movimiento, y se incorporó en el último tiempo la naturalista. Hay un autor que es Daniel Goleman, que es muy experto en toda la parte de inteligencia emocional, y él también la sumó como otra inteligencia. En realidad todos tenemos varias inteligencias, el tema es que por ahí las tenemos desarrolladas en distinto grado, pero el desafío es que vos puedas desarrollar múltiples inteligencias, porque cuanto más inteligencias desarrolles, en lo general, te va a potenciar mucho este poder de tomar decisiones desde justamente ese neocórtex, de ese nivel superior, con muchísimos más elementos que una persona que se quedó en un nivel muy básico. Entonces, todo lo que vos vayas logrando construir y aprender te va a incrementar esa inteligencia con la que un día naciste, pero que la podés llevar al potencial que vos quieras realmente. Salvo aquellas personas que por ahí tengan algún problema
que ya hayan nacido con alguna dificultad genética o por producto de un accidente se haya dañado alguna parte del cerebro y se encuentre con alguna limitación, el común de las personas puede potenciar esa inteligencia y muchísimo más de lo que todos creen. Bueno, la emoción se une con esto de la acción porque es ese impulso que nos permite. Si nosotros no tuviésemos emociones, no podríamos algunas cosas experimentarlas desde lo sensorial. Y cuando no experimentamos de lo sensorial, vieron que son esas personas que están como apagadas, desconectadas, que hay personas que realmente han perdido todo el sabor de la vida, todo lo que es el sentir. Entonces, la emoción es necesaria y es muy buena para nosotros. Lo importante es gestionarla adecuadamente. Y este cerebro con el que nosotros pensamos, siempre sí o sí va a estar impulsado por esta parte del sistema límbico emocional. Por eso lo que vamos a aprender hoy es que es como que si tuviésemos dos mentes, una que piensa y una que siente. ¿Qué piensan que necesitamos hacer? Conectar esto que pensamos con aquello que sentimos, no que queden como cosas descolgadas. Y necesitamos también en este camino adquirir ese conocimiento del funcionamiento para ir haciendo intervenciones deliberadas para modificar aquello que queremos. Así que todos estos circuitos cerebrales, aunque la verdad son todos diferentes, porque por ejemplo cada cerebro funciona en una parte, se interrelacionan y se interconectan de una manera tal que pueden causar efectos muy importantes. Entonces no podemos decir, no me importa esto, no. Tenemos que aprender a cómo gestionar todas sus partes, ¿sí? Y este intelecto, esta parte de la intelectualidad, que no es lo mismo que la inteligencia, no va a poder funcionar adecuadamente si se dañara esa parte emocional. De hecho, hay personas que por operaciones o por accidentes se les ha dañado esta parte y se han visto situaciones rarísimas de comportamiento que han sido investigadas científicamente porque no podemos gestionar esta conexión de los cerebros sin ese sistema límbico. Bueno, lo que Goleman también nos enseña es esto de ir generando ciertas habilidades emocionales. Estas habilidades que este intelecto va teniendo nos va a permitir tomar decisiones, y ahora le vamos a sumar esta palabra, que sean racionales. Bueno, estas habilidades tienen que ver con ese dominio de uno mismo, de empezar a tener como cierto autocontrol. Así que hoy pregúntate, ¿cómo sos vos? ¿Salís al choque, a la defensa, no razonás las cosas, decís lo primero que se te cruza, o tenés ese dominio? Si lo tenés, estás teniendo esta habilidad emocional de la inteligencia. El tema de ser entusiastas, de esa actitud que tenemos que tener ante la vida, actitud y aptitud, porque tiene que ser una forma de vida ya, de que todo lo que hagamos lo hagamos con gusto, con ganas, con optimismo, no por obligación. Y la empatía, que tiene que ver con parte de esta inteligencia interpersonal, que es esta capacidad también de comprender a los demás, de poder tener una mejor comunicación. Son bases muy importantes. Estas emociones nos van a influir en nuestra capacidad para pensar, para planificar, para concentrarnos, para resolver estos problemas, tomar decisiones y todo tipo de actividades cognitivas, de todos los conocimientos que necesitemos incorporar. Así que si hay algo de esto que hoy vos ves que te está fallando, que no está haciendo como quisieras o todo lo mejor que podría ser, revisá qué emociones estás habitando en este tiempo, porque son la causa de estas acciones, de estas capacidades que necesitas desarrollar. Y vamos a empezar a distinguir entre algunas palabras que no son lo mismo. Las personas nacemos todas con ciertas aptitudes, es que son esas conductas que son innatas, ya las traemos como ciertos reflejos que todos tenemos. También nacemos con ciertas capacidades, pero esas capacidades no se quedan congeladas ahí, nosotros las podemos seguir desarrollando. Y esas aptitudes con esas capacidades, en la medida que nosotros las sometemos a un proceso de evolución, las podemos transformar en habilidades, que ya son conductas que están aprendidas, y aprendidas también podría ser con H, porque ya te las llevas como puestas, y que eso ya te queda para siempre, como poder caminar, hablar.
Entonces, si algunas cosas vos a veces decís, no, yo no nací con esa habilidad, hoy estamos aprendiendo que eso es un arte que vos podés desarrollar en tu vida. Y esas habilidades, cuando las repetís, se transforman en una destreza. Y eso tiene mucho impulso a través de esta creatividad de ese hemisferio derecho, que como ya aprendimos también lo podemos nosotros desarrollar. Y estas personas que van interactuando, van transformando tanto el medio en el que viven, también son cambiados en sus estructuras por toda esta evolución, por todas las cosas que van sucediendo, y sus valores, sus creencias, sus habilidades cognitivas también se van modificando en ese camino de interacción. Y en este resultado del proceso que vamos haciendo, que es de aprendizaje continuo, nos vamos generando en nuestra vida ciertas actitudes o estilos de vida. Y ojo acá presta atención cómo están hoy esas actitudes, cómo está tu estilo de vida, así como realmente querés, porque si no tenés como que ir hacia atrás, como hacer un grossing up y mirar lo que recién hablamos para cambiar desde ahí y volver a generar la actitud adecuada para que eso se transforme en un estilo de vida que es el que vos realmente querés. Porque si no, vas a estar solamente influenciado por el contexto. Vamos a ver que la percepción no es lo mismo que la inteligencia. La percepción tiene que ver con eso que observamos en determinado momento, en forma directa, en ese tiempo, en ese contexto, pero la inteligencia es un conocimiento que va a subsistir más allá de que estemos lejos de ese objeto y lejos en el tiempo también, porque no tiene nada que ver con eso, ya eso queda grabado. Entonces, la inteligencia es una evolución mucho mayor de la percepción. Por eso a veces no tenemos que guiarnos y tomar decisiones por algo que solamente percibimos, porque ahí no estamos tomando una decisión, como aprendimos recién, racional. Uno de los mayores descubrimientos es que una persona puede alterar completamente su vida solamente con cambiar su actitud mental. Esto lo dijo William James. Esto es súper importante porque tenemos un poder enorme de transformar toda nuestra vida. Bueno, después se explican algunas cuestiones que tienen que ver con todo esto de cómo se van combinando las neuronas, porque según las combinaciones también se desarrolla la inteligencia, e incluso se escanean los cerebros y se ven hasta efectos luminosos según cómo se van dando esas combinaciones, es algo sorprendente. Lo que sí tenemos que entender es que esas conexiones generan una especie de plantilla en la persona. Entonces, esa plantilla va a marcar algo que va a quedar como una caja de personalidad. Y entonces cuando nosotros necesitamos pensar fuera de esa caja, es lo que nos cuesta, porque ¿qué tenemos que hacer cuando pensamos fuera de esa caja que ya quedó ahí construida? Tenemos que encender como nuevas conexiones de sinapsis en nuestro cerebro. Y entonces tenemos que ir como en contra de lo que ya está instalado, de lo que hacemos habitualmente, y eso cuesta muchísimo. Pero anímate a pasar por eso, porque el cerebro va a tratar muchas veces de volver a lo conocido, porque es bastante cómodo y tampoco no tiene sentido del humor y tampoco entiende el no. Entonces, ojo con esto, si vos realmente querés hacer un cambio importante en tu vida, insistí, persistí, tené conductas adecuadas, hasta que un día esa sinapsis quede establecida, casi que lo vas a hacer en forma automática, porque ya vas a empezar a agarrar siempre por ese camino, como si te imaginaras como una especie de laberinto, y no vas a tomar ese atajo de lo viejo conocido, eso ya lo vas a dejar en desuso. Esto implica, bueno, poner ese cerebro en acción, y eso es un esfuerzo bastante grande porque hay que reorganizar todo lo que tenemos, estos circuitos que ya estaban existentes, pero cuando lo logramos, elevamos nuestra inteligencia y se crea como un nuevo estado mental, un nuevo nivel. Y ese nuevo nivel va a estar reposando sobre algo que es desconocido para nosotros, que ya no es lo mismo. Y eso es justamente la posibilidad de cambiar, de hacer algo nuevo. Si no, vas a seguir haciendo lo mismo. Bueno, vemos que esto requiere como una gran proeza porque tenemos que romper literalmente con esos hábitos neuronales de cómo veníamos pensando, porque cómo estás pensando no es solamente algo abstracto, sino que entendemos que es un circuito de neuronas que se fue creando y ahí se alojan esos pensamientos, y cuando vos lo fuiste reforzando toda tu vida,
es muy frecuente que te encuentres pensando nuevamente lo mismo. Lo bueno es que lo podemos modificar, pero para eso hay que hacer todo este esfuerzo que recién les decía. Y reconfigurar entonces ese hábito. Así como reconfiguramos otros hábitos a veces de lo que comemos, de los deportes, de otras cosas que hacemos, podemos reconfigurar también esos cordones de neuronas, ¿sí? Porque tenemos esto con lo que nacimos, que es la neuroplasticidad. Bueno, acá les había anotado esto por si le quieren sacar una capturita de pantalla a los que les interese más lo de la parte cognitiva o tiene alguna dificultad que mejorar, pero tiene que ver con todas estas cuestiones de cómo percibimos, son atributos que tiene nuestra inteligencia para poder realizar este proceso cognitivo, este proceso de aprender las cosas. Si vos sentís que a veces te cuesta esto, podrías focalizar, bueno, en estas áreas de cómo percibís, de esto de la atención, de la comprensión, de cómo está la memoria, la riqueza esta del lenguaje, cómo está tu orientación, el tema de las praxias, todas estas funciones de lo ejecutivo, del razonamiento, y ya un nivel más avanzado que es la metacognición, que es el conocimiento del conocimiento. Esto ya es un poquito avanzado, se los dejo un segundito por si le quieren hacer captura, es muy interesante de conocer. Y ahora sí vamos para ir cerrando a lo que todo esto nos fue llevando, porque nosotros somos un ser integrado y entonces toda esta inteligencia que vamos teniendo y estas inteligencias múltiples y esta inteligencia emocional que vamos aprendiendo lo importante que es para gestionar, también nos va llevando a comprender que también hay una inteligencia para nuestra economía y para nuestras finanzas, que obviamente va a reposar en todo esto otro que les dije, y tiene que ver ya con algo más específico, que es el conocimiento y la visión que vas a tener sobre el dinero. Y como hoy les decía, es una habilidad que podemos adquirir, no necesitamos nacer con esto. Lo podemos adquirir, lo podemos desarrollar, cuando uno elige algo para desarrollar y lo transforma en un hábito, acuérdense, lo puede también transformar en una destreza, en algo que ya no es solo que lo sabe un poquito, sino que lo sabe muy bien. Y esto lo que tenemos que entender es que hay que ir desarrollándolo a lo largo de toda la vida, no es algo que uno lo aprende en un momento y se queda ahí. No tiene que ver con el dinero, porque hay personas que dicen, no, porque yo no tengo dinero y entonces no puedo aprender de economía, de finanzas, no hace falta ni un capital inicial ni un capital mínimo para desarrollar esta inteligencia, porque lo realmente importante no es cuánto dinero una persona tenga, sino cómo lo aprende a administrar. La palabra administrar significa ser ministro de ese dinero. ¿Qué voy a hacer con eso? Ese es el arte, esa es la inteligencia. Y por supuesto va a reposar en todo lo que fuimos aprendiendo, que tiene su base física, biológica y también emocional, que forma parte de este cerebro que tiene el control de lo que hacemos, ¿sí? Aquí entonces entra en juego todo esto que es la inteligencia financiera. Y es esa parte del conocimiento, vieron que hoy hablábamos de la cognición, de estos procesos cognitivos que son estos procesos de aprendizaje, que van dejando ese archivo de conocimientos y que lo vamos a usar para resolver problemas. Qué distinto es, miren, si queremos preparar una comida, necesitamos tener los ingredientes. Qué distinto es cuando tengo que resolver un problema económico, financiero, contar ya con esos conocimientos. Y esos conocimientos, si encima ya los pasé por la experiencia, cuánto más riqueza tiene. ¿Y de qué problemas estamos hablando en la inteligencia financiera? Todo lo que tenga que ver con el dinero, con la toma de decisiones inteligentes respecto ya a nuestra economía y nuestras finanzas personales. Y esto lo podemos aprender y lo necesitamos aprender. Hay unos pilares sobre los cuales reposa esta inteligencia financiera. Uno súper importante que tenés que controlar la estructura y la composición de tus gastos, si es posible, durante unos 3 meses, guardate los tickets de todo lo que gastás, fíjate realmente, hacé tus cuentas, hacé porcentuales, ratios, relacioná un gasto con el otro, fíjate si realmente los necesitas. Quizás te sorprendas porque no sabes ni en qué estás gastando el dinero, y parte de la inteligencia financiera es comenzar por esto, ¿sí? Por ese control y minuciosamente, con un grado de detalle en esa composición. Necesitas también para
construir esta inteligencia financiera, desarrollar estrategias de ahorro, de consumo y de inversión. Es muy importante cómo separar ese dinero con el que vos contás, cuánto va a ser para tu consumo, realmente qué es lo que necesitas, ir haciendo unas decisiones inteligentes, cuánto vas a dar para ahorro, cuál va a ser tu margen para algunas emergencias, que también es sano tenerlo, y cuánto vas a dedicar a la inversión, porque tenés que buscar medios también para generar resultados de esos ahorros que vas dejando. Y siempre en tu mente la inteligencia financiera siempre está buscando nuevos medios de generación de ingresos pasivos, aquellos que no requieren de vos, sino que están más allá de tu trabajo, que realmente se van autogenerando. Vos tenés que construir esa primera parte, pero una vez construida, esos ingresos continúan permanentemente sin necesidad de que vos hagas nada. Y esos son los mejores ingresos. Y algo que dijo Kiyosaki, y forma parte de esta inteligencia financiera, que todos tus lujos, esos gustos que te querés dar, la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, el viaje de tus sueños, lo pagues con activos y no con pasivos, porque el común de la gente se endeuda para pagar esos lujos. Vos primero necesitas crear tu negocio, reinvertir en tu negocio, después generar más ingresos pasivos, y con esos activos digitales, que pueden ser en este momento como manejamos nosotros, porque ya esto evolucionó hacia todo lo digital, poder pagar esos lujos y no arrancar al revés con el endeudamiento, porque eso no te va a llevar a ninguna inteligencia financiera ni a ningún progreso. Y esta inteligencia financiera es muy importante porque te va a permitir esa habilidad que hoy decíamos, no importa cuánto dinero tenés hoy, sino cómo te estás administrando. Eso es lo que hoy tenemos que grabar para poder tomar esas decisiones acertadas, para alcanzar esa libertad financiera, y también con todo este aprendizaje ser un instrumento vos para ayudar y educar a otras personas. Kiyosaki dice que esta inteligencia financiera es la capacidad de descubrir las buenas oportunidades y está siempre atento a dónde fluye el dinero, anticipándose. Y este esfuerzo que representa ganar el dinero, porque las personas a veces dicen me lo gané con el sudor de la frente y todo lo que a veces implica, incluso acá en Latinoamérica, la cultura del sacrificio para ganar el dinero, empezar a verla desde otro lugar, desde otra arista de análisis, y empezar a ver desde la inteligencia financiera con qué facilidad lográs conservarlo. Esa es la clave. Y con qué facilidad lo haces crecer. Esos son los factores que van a determinar la verdadera inteligencia financiera, no cuánto ganás, sino con qué facilidad vos lo lográs conservar y hacer crecer. Eso es lo que va a marcar la inteligencia financiera del dueño de ese capital, de ese dinero. Así que hoy tenés que tener presente que estas capacidades, estas habilidades que vos vas a ir desarrollando en pos de construir esta inteligencia financiera te van a permitir detectar esas oportunidades, pero ¿cuál es la clave? Prematuramente. Las personas que tienen inteligencia financiera tienen desarrollada la visión, y la visión no es ver lo que cualquiera ve con los ojos, es ver lo que la mayoría no ve. Esa es la inteligencia financiera. Te va a permitir también dar un mejor uso al dinero cuando se te vaya acumulando, porque vas a entender cómo funciona todo esto, a dónde está yendo el dinero en el mundo en ese momento, cuál es la mejor opción. Vas a evitar ya esos gastos superfluos, esos gastos que ya aprendiste cómo administrarlos. Vas a poner siempre tu dinero a trabajar al mayor rendimiento posible, con esta concepción no tanto solo de cuánto ganás, sino por cuánto tiempo vos lo vas a ganar. Y en el entendimiento, casi como todo cambia y evoluciona en este mundo, también vos necesitas seguir educándote financieramente siempre. No es solamente cuestión de un momento, sino que es para siempre, porque si no tus finanzas, por más que vos acumules y generes dinero, probablemente va a estar esta dificultad de cómo conservarlo. Así que algunos consejos: leer, escuchar audios, hacer algunos cursos sobre economía, sobre finanzas, empezar a tener conciencia respecto al dinero. Si vos querés comprarte algo, primero sería bueno que ahorres antes.
Si vos contraes una deuda, no, las deudas de por sí no es que son malas, pero si contraes una deuda tiene que ser una deuda buena. Una deuda buena es una deuda para educarte, o una deuda que tiene una tasa de interés menor a la que otra inversión que vas a hacer te va a dar, porque si no, no es una deuda buena. Una deuda para pagar tus lujos no va, eso es una deuda mala. O una deuda para pagar otras deudas que ya tenías, tampoco, eso te va a dejar esclavo, ¿sí? Entonces es muy importante salir de ese esquema del endeudamiento, construir el hábito de ahorrar, hacerlo realmente como con una decisión y entendiendo que al primero que hay que pagarles a vos mismo, esto ayuda mucho para las personas que les cuesta ahorrar, empezar a decir, tengo este dinero, me pago a mí mismo primero y después lo otro lo administro. No permitir que la inflación, sobre todo en Latinoamérica, nos haga perder nuestro dinero, por supuesto hay que ponerlo a trabajar. Y no ser una persona tibia, no estar en las zonas grises, no hacer las cosas a medias, sino que volverte un experto. Tendrías que procurar volverte un experto en economía y finanzas, desarrollar esta inteligencia financiera a pleno, porque también va a mejorar mucho tu calidad de vida y también te vas a dar cuenta que gracias a eso vas a poder ayudar a muchas más personas en el camino. Así que acá vamos cerrando y te pregunto qué pensás vos. Yo creo que la inteligencia, acá les escribía, que es un don que recibimos porque nacemos con esa inteligencia, pero a la vez es una tarea, una misión para cada uno. ¿Qué vamos a hacer con eso que recibimos, que es un gran tesoro? Así que te pregunto si sos consciente de la importancia que esta inteligencia que has recibido tiene, como este tesoro en tus manos que habita dentro tuyo, y el poder que implica como fuente de tus decisiones, porque en definitiva el devenir de nuestra vida va a ser fruto de las buenas o malas decisiones que tomemos. Entonces miren lo importante que es. Acá les dejé la imagen de las inteligencias múltiples y esta imagen del proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y diseñalo inteligentemente, no desperdicies este don que recibiste, no lo des como algo natural o que ya está dado y está como está, sino que hoy aprendimos que es algo que realmente lo podemos desarrollar, podemos conocer muchísimo de nuestro cerebro, podemos usarlo a nuestro favor, podemos mejorar también la calidad de nuestras relaciones, de nuestros negocios, de nuestra calidad de vida, porque incluso la salud física se modifica a través de la inteligencia, y eso nos permite también un mayor aprendizaje. Cuanto más aprendemos, acuérdense que somos más sanos también. Así que es muy, muy importante trabajar en la inteligencia. Gracias a todos los que hicieron el esfuerzo en este horario tan tarde de la noche. Espero que les haya sido de utilidad esta información, que la pongan en práctica. Acuérdense, no ser intelectuales, sino ser inteligentes. Bueno, muchas bendiciones. Buenas noches. Te paso la palabra, Nora.